dividen en 3 grupos para estudiarlos nada más, para poder identificarlos mejor. Y los 3 grupos son inspiración, revelación y poder. Pero ahora estábamos viendo los dones de revelación. Y de los 9 dones que estamos estudiando, porque ya habíamos dicho que no son solo 9, sino son 18, pero que por ahora los 9 que estamos estudiando y que están divididos en estos 3, revelación, poder e inspiración, entre los dones de revelación estaba la palabra de sabiduría, que habíamos visto la semana anterior, la palabra de conocimiento y el discernimiento de espíritu. Ahora, dice la palabra de revelación, solo así rapidito para que se acuerde un poco, que la revelación viene, ¿verdad?, del desvelamiento, que le decía era quitar un velo. Algo que si quizás usted no mira bien, es quitado el velo y ahora puede ver mejor. Son los dones de revelación, lo que le hace ver mejor. Pero es una expresión de Dios para instrucción de la iglesia. O sea, Dios permite revelarnos algo que antes no sabíamos para edificarnos. Como cuando usted no, digamos, no sabíamos escribir y cuando escribimos o cuando aprendemos a leer es como una revelación, porque antes quizás algo estaba escrito y usted no sabía qué decía. Pero en el momento que usted aprende algo, estamos hablando de revelación de Dios, pero solo un ejemplo. En el momento que usted aprende algo, usted cuando ya puede leer algo le es revelado. Es como, oh, wow, ahora entiendo lo que nos dice. Y a muchos de los que estamos aquí con la gracia de Dios, yo creo que como que el idioma también nos es revelado. Porque yo cuando llegué aquí, de verdad, uno cuando llega aquí y alguien le habla y uno como, ¿ah? Y después poco a poco como que esa revelación le va llegando a uno. Y yo me acuerdo que una vez, hermanos, yo empecé a trabajar y donde yo trabajaba nadie hablaba español. Dios mío, yo no dormía, 2 semanas me pasaba como, ay Señor, y ahora van a creer que yo soy tonta, y no es que soy tonta, solo no sé inglés. Y entonces yo iba a las reuniones y yo era así, yo trataba de entender, pero no entendía nada. Pero yo iba y me concentraba en lo que trataban de decir para adivinar lo que decían. Pero en un momento dado, como que estaba así yo, wow, como yo sé de lo que están hablando, porque es algo así es la revelación de Dios, nos permite ver algo que antes no veíamos. Ahí habíamos visto sobre el don de palabra de sabiduría. Y la palabra viene del griego expresión del pensamiento, la palabra, ¿verdad? Y sabiduría de lo profundo de la inteligencia. Y habíamos visto la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios, que son 2 cosas diferentes y que para qué nos capacita. Y hoy día, para continuar con el tema, de lo que vamos a hablar es de don de palabra de ciencia o de conocimiento. Ahora, dice aquí, ciencia. Viene del griego noxis, que significa búsqueda, investigación, conocimiento de la verdad espiritual. Y se relaciona con la palabra ginosco, que quiere decir estar tomando conocimiento, entender totalmente con precisión. Esto indica una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. Digamos, si usted conoce algo muy bien, no es lo mismo que solo tener una idea de algo. Entonces, cuando hablamos de conocimiento, quiere decir que usted estudió minuciosamente lo que va a hacer. O quizás le voy a poner algo, alguien va y cocina algo, pero usted no sabía cómo hacerlo. Pero para saber usted va a un libro y lee y dice, a ver, vamos a ver. Dicen 2 tazas de harina, un huevo, una taza de leche, una taza de azúcar y usted empieza a leer. Pero mire, si usted llega y ve un pastel y se come el pastel, usted no tiene idea cómo lo hace, porque solo sabe que está rico y que le gusta, pero no sabe exactamente qué lleva. Ahora, cuando usted va y usted lo quiere preparar, usted va, investiga, ve cómo se hace, qué ingredientes tiene, qué se pone primero, qué se pone después, porque usted sabe que no es que el orden de los factores no altere el producto. Muchas veces sí, el orden de los factores sí afecta el producto. Entonces, así usted sepa los ingredientes, si usted no sabe el orden correcto, no le va a salir bien el pastel.
Entonces, algo así es lo que dice que la palabra de ciencia o de conocimiento. Usted tiene que saber estudiar, investigar, dice aquí, porque dice que la ciencia viene de la búsqueda, de la investigación. Y después dice que usted tiene conocimiento y tiene relación entre usted y el objeto. Ahí podríamos hablar de alguna maquinaria que usted sabe exactamente cómo funciona. En el caso del cake, ahora si usted ya sabe qué lleva, a qué temperatura poner el horno y cómo hacer todo, ya usted tiene un conocimiento. O sea, usted dice la siguiente vez, yo te hago el pastel, es facilísimo. Pero cuando usted lo probó la primera vez, usted no tenía idea ni qué llevaba el pastel. Entonces, le llevó un tiempo de investigación para conocer algo. Entonces, la palabra ciencia o conocimiento no es algo que simplemente pasa, sino que es acerca de la investigación. Dice aquí que las personas que poseen este don de palabra de ciencia o de conocimiento obtienen la palabra de Dios por medio de la revelación. Ahora, estas son las diferencias. En el mundo, lo que lleva es investigación, lo que lleva es ir a estudiar para usted tener el conocimiento de algo. Pero cuando hablamos en Dios, es un don. Y hemos hablado mucho de que el don, ¿qué es un don? Un regalo. Dios le da algo y ya es suyo. Y don le da el regalo y dice, y obtienen la palabra de Dios por medio de la revelación, que es quitar el velo. Dios solo le muestra de pronto cómo hacerlo. Y vamos a leer en 1 Corintios 1:5, chiquitito, y dice, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él. Quiere decir en Dios, en toda palabra y en todo conocimiento. Y hermano, no sé si usted ha visto a alguien, pero yo he visto en mi vida muchos testimonios de que Dios es el que le da palabra y conocimiento a la gente. Digamos, hermano, mire, yo por ejemplo me gozo de dar las clases porque yo tengo que estudiar bien para poder explicarle. O sea, yo tengo que entender bien para después poderme hacer entender o darle a conocer a usted algo. Y yo digo, a veces cuando nos sentamos nos distraemos y escuchamos, pero luego nos olvidamos. Pero al menos yo me voy a olvidar un poquito, me va a llevar más tiempo olvidarme de algo porque yo lo estoy estudiando bien. Pero hay que ver que muchas veces algo que quizás yo leí, un versículo que yo lo estudié, que yo lo vi, en un momento puede que se me haya olvidado, pero luego viene y Dios, que es el que nos enriquece en todo, dice, Él es el que nos da palabra y conocimiento. Y a veces estamos estudiando y yo sé que el Señor viene y nos da a nosotros la luz sobre algo. Mire, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y encontramos algo así medio escondidito y uno dice, ¿y esto qué es? Y se empieza a preguntar, créame que aunque no inmediatamente, el Señor luego le va a dar la respuesta a eso que usted está investigando. Dios no le va a dejar con la duda para siempre, le aseguro. Yo una vez tenía una duda sobre algo y le pregunté a mi esposo y él me explicó, pero como que no me convenció mucho la respuesta. Dije, bueno, amor, quizás, pero yo creo que no, porque hay veces, no porque él no sepa, pero hay veces que como que Dios a mí me da otro ángulo de ese versículo bíblico. Habíamos hablado de que hay ángulos diferentes en la palabra de Dios. Y ponía el ejemplo mi esposo, no me acuerdo si en un discipulado, ¿dónde? Es como yo estoy sosteniendo esto aquí y el hermano Jesús que está allá al fondo, que mira, me va a decir, bueno, eso mide más o menos unos 5 centímetros o 3 pulgadas, creo que es eso. No me pregunte de medidas, hermanos. Eso no se me ha revelado todavía. Pero para él, esta caja va a medir, él me va a dar una medida del ancho de la caja, ¿verdad? Pero si yo le pregunto al hermano Jorgito, ¿y la caja cuánto mide? Él me va a decir la medida de qué? De largo, porque él está de este lado. Entonces, Dios le puede dar a usted la revelación de una palabra de acuerdo al ángulo en el que usted está. Entonces digamos que usted está re feliz, contento, bendecido en un tiempo de refrigerio en el Señor y usted se pone a leer la palabra y usted lee el versículo bíblico y quizás usted lo toma de una manera.
Pero resulta que luego usted está en medio de la prueba, en el desierto, pasando el Niágara en bicicleta sin luz y con la llanta Apache, dicen en Guatemala, ¿verdad? Y con la llanta baja. Y usted va a leer el mismo versículo, pero ya el versículo para usted va a ser diferente y va a tener un diferente ángulo. Entonces, a eso voy, a que quizás mi esposo me estaba diciendo la respuesta correcta, pero él lo estaba viendo desde diferente ángulo. Y yo siempre me quedé como con esa dudita en mi, yo como, bueno, está bien, o sea, como ahorita para tapar el oído y decir que sí. Pero después, hermano, de como meses, vino el hermano Sergio a visitar a Roca Eterna y predicó y de pronto explicó sobre ese versículo bíblico que yo tenía la duda. Y yo dije, ahora sí, eso era lo que yo creía, eso era lo que yo no entendía, ¿me entiendes? Y yo dije, ajá, era así. Entonces, cuando nosotros estudiamos algo y tenemos una duda, pidámosle al Señor, porque en su tiempo el Señor le va a conceder la respuesta a eso que usted está viendo. Y eso es como Dios es el que le da la revelación. Él le da toda palabra, todo conocimiento. Quizás incluso si vamos a estudiar teología en una universidad, no le van a responder a las preguntas que usted tiene o a lo que el Señor le está revelando. Pero Dios en su tiempo sí le va a dar el conocimiento acerca de esa palabra y ahí se puede relacionar con la palabra de ciencia y conocimiento. Dice también, tienen la capacidad de advertir para que algo sea evitado. ¿Qué quiere decir? La palabra de conocimiento, de ciencia, no necesariamente quiere decir únicamente que le va a revelar palabra o que le va a revelar conocimiento sobre la palabra de Dios para entenderla mejor, sino que la palabra de ciencia o de conocimiento también tiene la capacidad de advertir para que algo sea evitado. Digamos así, usted de pronto el Señor le dice a los padres, le dice, mira, yo veo que tu hijo anda como así y Dios le revela algo. Y le dice, ese amiguito de tu hijo, no, dile que se cuide. Y uno como padre va y le dice, mira, ni sé por qué te digo, pero ten cuidado con ese amiguito porque no, y a veces pensamos que es de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros creemos que somos, al menos las mujeres, a veces intuimos tanto y tenemos el sexto sentido que somos nosotras, pero no nos damos cuenta que quizás es Dios dándonos una palabra de ciencia o de conocimiento para evitar que algo pase. Quizás que algo pase con una persona que amamos, con un familiar, con un hijo, con un esposo, cuando usted le dice, yo me acuerdo que a mi esposo yo le decía antes, le decía, gordo, no sé por qué, pero tenga cuidado con ese atleta, porque él era entrenador. Y él me decía, ay, flaca, usted ni le conoce al muchacho y ya le cae mal. Le digo, no me cae mal, solo le digo que no sé por qué, no me inspira, le decía yo. Y tenga cuidado. Y él ay, flaca. Y él no me hizo caso. Mire, hermano, pasó el tiempo y bueno, se armó un relajito por ahí y todo era porque el muchachito armó el bochinche, digamos así. Y entonces, y luego me dice, flaca, tú tenías razón. Y le digo, Dios, no, pero el Señor nos permite en eso. Yo eso digo, a veces pensamos que es de nosotros, pero no, es Dios que nos permite ver algo, que nos está revelando algo y eso hace que nosotros podamos advertir para que algo sea evitado. Porque si alguien le dice, mira, ten cuidado, no vayas por ahí, usted puede evitar resbalar. Porque quizás usted caminó y usted vio que todo eso es hielo, pero la otra persona no ve que es hielo. Ella piensa que solo está mojado, pero usted, el Señor le permite ver más allá y le dice, no, ten cuidado, eso no es que está mojado, es hielo y te puedes resbalar. Así más o menos es la palabra de ciencia o de conocimiento. Dice que además tienen la facultad de aconsejar y amonestar. Vamos a leer Romanos 15:14 y dice, en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Ahora, fíjese lo que dice aquí.
primero empieza y dice, yo también estoy convencido que vosotros estáis llenos, primero ¿de qué dice que están llenos? Dice, estáis llenos de bondad. Después de estar llenos de bondad, dice, llenos de todo conocimiento. Después de que están llenos de bondad, llenos de conocimiento, dice, y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Ahora, si en este versículo a mí me da una luz, quiere decir que no simplemente Dios le va a revelar una palabra a usted para que usted vaya con hacha donde el hermano, o vayamos con hacha donde el hijo, o con hacha donde el esposo. Mira que te digo que no te acerques de esa hermana que no me gusta cómo te mira. ¿Me entiendes? No, ¿por qué? Porque lo primero que dice ahí, dice, estoy también convencido que vosotros estáis llenos de bondad. O sea que, hermanos, hay exhortaciones y hay tiempos en los que uno tiene que hacer las cosas que Dios le da la capacidad, el don de hacerlo, pero uno tiene que estar lleno de bondad. Porque si Dios le muestra algo a usted, pero usted no es primero bondadoso, usted quizás no va a edificar al hermano, sino que lo que va a hacer es herirlo. Digamos así, el Señor le revela que alguien fuma, digamos así. Entonces usted le olió y va y le dice, mira, eso no está bien. Entonces, ¿y cómo es que llegas acá y tú sigues fumando y bla? Entonces, la persona puede que pase una, que le haga caso a la exhortación, pero la otra puede ser que diga, sabes que yo ya no voy a la iglesia más, porque ahí me huelen y me hablan feo. Entonces, en lugar de atraerlo a Dios, usted lo que hace es alejarlo. Y quizás Dios le está revelando algo y le puede dar palabra de exhortación, pero si usted no tiene bondad para hacerlo, entonces está obstruyendo el plan de Dios. Ahora, lo otro es que dice, primero dice, están llenos de bondad. Y luego dice, y llenos de todo conocimiento. O sea que uno tiene que conocer las cosas antes de ir y lanzar y como boom. Porque tiene que pedirle al Señor confirmación. Señor, tú me estás confirmando esto, viene de ti. Porque si no, hermano, puede ser que usted baile y le dice a una hermana algo que usted sospecha que es. Por ejemplo, en el club donde yo trabajaba, como es un club privado, ellos tenían en todos los lugares públicos, usted sabe que así en un restaurante o algo así, no se puede fumar hace un montón de años, es prohibido. Pero en el club donde yo trabajo, como es privado y es de miembros, ellos más o menos hacen sus propias leyes. Entonces, hasta hace como 6 años atrás, me parece, había como fumar en el club. Y hermanos, eso era terrible. Yo no sé si algunos de ustedes se acuerdan de esa época, cuando yo llegaba toda yo olorosa, pero sí, porque está dividido una pared así, que es solo como para saber que este es el restaurante y este es el bar, y en el bar podían fumar. Entonces yo en el bar tenía que ir a recoger las bebidas para llevar al restaurante. Y usted sabe cómo es el cigarrillo, hermano, ese humo se pega hasta no sé dónde. Y por ejemplo, había veces que yo salía de trabajar y me iba a la Proclama Queens. Pero hermano, yo llegaba ahí y yo veía que todo el mundo llegaba y como, hermana, y me saludaban y se pegaban, pero una cortada porque, ¿cómo está? Qué bueno que vino, aunque sea tarde. ¿En dónde habrá estado? Pero qué bueno que llegó. Entonces, digamos así, si la gente no tiene conocimiento, puede que ellos me juzguen por lo que ellos huelen, pero no saben. Y luego, como creen que saben, pueden decir, ah, no, Dios me está revelando ahora. O sea, la hermana Tania habló de revelación y yo ahora creo que el Señor me está abriendo los ojos, me está desvelando a mí y yo estoy viendo esto. Y entonces usted ve y se lanza el discurso de la montaña y resulta que no era que yo fumaba, sino que venía de trabajar y ahí se permitía fumar. Entonces, a eso quiere decir que tengamos un conocimiento de Dios, que Dios nos dé una confirmación acerca de lo que vamos a amonestar. Porque si vamos a amonestar sin bondad y sin conocimiento, no vamos a edificar al cuerpo de Cristo, sino que lo que vamos a hacer es ser piedra de tropiezo para ellos. Dice aquí también,
Dice, obtiene el conocimiento de Dios y de su palabra que los guía a obtener el pleno conocimiento. Y en Romanos 11:33 dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Y aquí, hermano, uno tiene que, porque a veces pasa algo y usted dice, pero qué injusticia. Perdón, y Raquelita, no es por usted, pero digamos que dice, se murió mi gato. ¿Cómo Dios me hace esto? Pobre gato. El gato no le hizo nada a nadie. Él era, mentira, y uno empieza a veces a cuestionarle a Dios. Y, y no, porque dice que qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Dice, es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Entonces, en lo pequeñitos que nosotros somos, hermanos, no siempre vamos a entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas o de la manera como lo está haciendo. Porque hay cosas que pasa a uno y que uno no entiende por qué le pasan. Digamos que uno es de lo más humilde, pero o sea, la humildad andante, más humilde que usted no hay. Y de pronto entra en un trabajo y le empiezan a poner el pie en la garganta y está mal y como humillarle. Y uno dice, pero ¿y qué pasa? ¿Por qué me tratan así si más humilde que yo ninguno? ¿Me entiende? Y quizás sea el caso, pero Dios a veces permite cosas, a veces, especialmente los que tengan un llamado y que son ministros del Señor. Hay cosas que yo me acuerdo que la hermana Ivonne, una vez que yo me fui a ministrar y a quejarme, claro, está como, ¿por qué me pasa eso a mí? Entonces ella me dijo, mamita, me dice, tú tienes que entender que Dios te permite cosas que te pasen a ti, quizás ni siquiera porque tú lo necesitas, sino porque en un futuro tú vas a necesitar aconsejar a alguien sobre lo que tú estás pasando ahora. Entonces, muchas veces hay circunstancias que ni siquiera son porque nuestro carácter es así, porque necesitamos ser pulidos así. No, sino porque en el futuro nosotros, nuestro testimonio, lo que nosotros pasamos, lo que nosotros vivimos, nos va a ayudar a aconsejar, a levantar al otro. Entonces hay cosas que sí pasamos por nosotros, porque quizás somos un poquito orgullosos, quizás nos es difícil perdonar, yo me creo la mamá de Tarzán, y cosas que me pueden pasar, pero hay cosas que quizás no son por usted, pero que necesita pasar porque entonces cuando otra persona venga, usted no le va a poder decir algo porque usted no lo experimentó, porque usted no fue tratada en esa área. Entonces Dios permite y no siempre vamos a entender la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es algo imposible, porque somos muy chiquitos para entender un Dios tan grande y soberano. Amén. Dice además aquí, dice, el don de discernimiento de espíritus, que es otro de los dones de revelación. Y dice, discernir viene de la palabra griega diacrisis, que significa distinción, discriminación clara, discernimiento y juicio. Y dice, discernir también significa distinguir o conocer entre una cosa y otra por un acto especial de los sentidos o de la inteligencia. Por ejemplo, los músicos, digamos así, alguien está cantando y le dicen a usted, ay no, tú no estás en la nota. ¿Y tú cómo sabes? Si nunca has oído esa canción y ni conoces qué canción estoy cantando. Sí, pero estás desafinado. Pero ¿cómo sabes si nunca has oído esa canción? El Señor me la dio a mí, yo estoy cantando en la nota que el Señor me dio. Y pues, no, tú no estás en la nota. Pero, y sí, en realidad digamos que yo no estoy en la nota y yo no me doy cuenta porque yo no tengo un oído musical. Pero la gente que sí lo tiene dice, no, mira, si Dios te da una canción, va a estar en este rango de la escala, entonces necesariamente vas a ir en un ritmo, en una melodía así, en un tiempo así. Entonces, así sea tu canción y el Señor te haya dado, tú le estás cantando mal. Entonces, algo así es el discernimiento. Dice, porque es un acto especial de los sentidos o de la inteligencia. Algunos lo saben porque lo estudian. Le estoy dando un ejemplo, no le digo que para eso es el discernimiento de espíritus. Pero entonces alguien
puede identificar algo porque sabe o porque tiene un sentido muy desarrollado. Entonces, el discernimiento de espíritus es para distinguir. Sí, esto es blanco, esto es negro, esto es frío, esto es caliente, este es do y este es sí. Amén. Dice además, dice espíritu, o sea que discernimiento quiere decir distinguir, darse cuenta las diferencias. Y espíritu viene del griego neuma y quiere decir espíritu que es invisible, inmaterial y poderoso. Y aquí dice, ¿para qué el Señor nos da este espíritu, este discernimiento de espíritus? Dios nos da ese espíritu a nosotros, ese regalo para que nosotros podamos distinguir los ambientes. ¿No le pasa que usted quizás va con alguien a una casa y usted llega y usted dice, aquí algo raro se mueve, yo siento aquí una presencia rara, aquí hay algo que no es del Señor, y usted quizás entró a ese lugar y usted en su mente está hasta reprendiendo, y en el nombre de Jesús, y Padre, toma control, Señor, de cualquier cosa que se mueva en este lugar, y quizás la amiga con la que usted fue a ese lugar está como, ay, qué lindo aquí, qué bonito pintaron la pared, y ella ni cuenta se da. ¿Por qué? Porque es un don, un regalo que Dios le está dando, pero nos da para discernir los ambientes y también para saber qué espíritu se está moviendo. Si es que dice espíritu, se refiere a algo invisible, o sea, algo que no se puede ver. No es que le va a llevar a un sitio y que le dice, usted puede ir, hermana, y Dios le va a dar discernimiento de espíritu para saber que los hermanos empezaron a pintar la iglesia y este lado pintaron beige y este lado pintaron blanco. No, no es para cosas físicas. No es para decirle, hermana, se peinó mal y la cola estaba medio chueca. No, es para cosas espirituales que no se ven, cosas invisibles. Y vamos, dice, este don, dice, nos guía también hacia el orden de Dios. Y vamos a leer 1 Corintios 14, del 29 al 33. Y ahí dice, esta es una versión diferente, o sea que a lo que usted va a leer va a ser, quizás no lo va a seguir, pero me gustó esta versión. Y dice, si algunos hablan de parte de Dios, que sean solo 2 o 3 personas. Los demás deben prestar atención para ver si el mensaje es de parte de Dios o no. Mire, ahí la gente ya está discerniendo. Cuando el Señor dice, los demás deben prestar atención, ¿para qué? Para saber si el mensaje es de Dios o no. Y ahí usted tiene que tener un espíritu de discernimiento para saber si es de Dios o no. Si usted no tiene este don, vienen y le dicen aquí, dice el Señor que te vayas a un crucero en las Bahamas. Usted dice, ay Señor, eso era lo que yo estaba pidiendo y hoy me respondiste mi oración. No, ¿me entiende? ¿Qué pasa? Usted no tiene discernimiento. Y entonces usted puede creer que sí, Dios le habló, le respondió a lo que usted estaba orando, pero no, aquí dice, los demás deben prestar atención para ver si el mensaje es de parte de Dios o no. El 30 dice, pero si alguno de los que están sentados recibe un mensaje de Dios, el que está hablando debe callarse y dejar que la otra persona diga lo que tenga que decir. Así todos tendrán la oportunidad de anunciar un mensaje de Dios. Y todos los que escuchan podrán aprender y sentirse animados. La persona que hable de parte de Dios podrá decir cuándo hablar y cuándo callar. O sea, la persona puede decir cuándo sí, cuándo no. Dice, porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden, como es la costumbre en nuestras iglesias. Ahora, el don de discernimiento de espíritus le va a permitir a usted saber, ¿verdad? Decir, por ejemplo, ok, el mensaje es de Dios o el mensaje no es de Dios. Pero el Señor también le da la capacidad a usted de que si el Señor le da la palabra, digamos así, el Señor le da a usted una palabra para una persona, pero no quiere decir que en el momento que le da, digamos que la persona está ocupada y está rodeada de mucha gente, y que usted vaya y va y le dice, venga, que tengo que decirle algo que me dijo el Señor, venga. Y le jala de ahí y entonces todo el grupo de amigas se va a quedar como, ay, ¿qué será?
¿en qué se hallará ella para que le hayan llevado con tanta urgencia? Yo digo en las iglesias de Júpiter, porque aquí nadie es así. Entonces, cuando eso pasa, uno tiene que ver, sí, Dios le dio el mensaje a usted, pero además no solo hablamos de cuando profetizamos aquí en la iglesia, de que es por turnos, sino también si Dios le dio una palabra para otra persona, esperar el tiempo adecuado en cuándo hacerlo. Decirle al Señor, bueno, tú me diste palabra para esa persona y así como el Señor le va a dar palabra para esa persona, Dios le va a dar el tiempo adecuado en el cual decírsela. No quiere decir que le dijo y usted tiene que ir como, hermana, dice esto en este momento. No, porque usted tiene control y tiene un orden para poder tener eso y esperar al tiempo adecuado para decirle a la persona. Ahora vamos corriendo. Dice, el don de discernimiento de espíritu nos sirve. ¿Para qué? Dice aquí, ver más allá de lo que muchos ven. Y vamos a ver Marcos 9:25. Dice, cuando Jesús vio que aumentaban el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu, que impides que este muchacho oiga y hable. Dijo, te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Quiere decir que el Señor ya sabía qué espíritu era. Entonces ya tenía una revelación y solo le dijo, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable. En otras versiones dice espíritu sordo y mudo. Le llama por nombre, o sea, el espíritu sordo y el espíritu mudo. Y el Señor le dice, te ordeno que salgas de este muchacho. Quiere decir que, aunque muchos no sabían qué le pasaba al muchacho, tiene un ataque, algo le sucede, Jesús ya sabía qué era. Dijo, no, esto lo que es un espíritu mudo y es un espíritu sordo el que está atacando al muchacho. Y él entonces él vio más allá de lo que la multitud veía. La multitud solo se acercaba a ver qué le pasaba y a ver el show, el espectáculo, a grabarle videos. Pero no llamaban a distinguir qué era lo que le pasaba a él. Pero entonces en el Señor, con el discernimiento de espíritus, nosotros vamos a ver más allá de lo que sucede. Porque el Señor nos puede mostrar qué espíritu está atacando a esa persona. Dice también, el don de discernimiento de espíritus nos sirve para distinguir. Y dice Lucas 4, 38, 39. Jesús sana a la suegra de Simón y a muchos otros. Y levantándose salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Y la suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta. Y le rogaron por ella. E inclinándose sobre ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó y al instante ella se levantó y le servía. Ahora, en los dos casos vemos algo, que no solo Dios nos deja ver algo, sino que Dios le deja ver algo y enseguida uno tiene que tomar autoridad. O sea, decir, hoy sí, la suegra de Pedro tiene fiebre. Sí, ya Dios le permitió distinguir que está más caliente que los demás, pero ¿y ahora qué va a hacer al respecto? Entonces fue y reprendió. Igual dice, él vio que era un espíritu sordo y mudo y entonces luego le dijo, espíritu sal. Entonces después de que Dios nos da la facultad de ver más allá, también tenemos que tomar autoridad para hacer algo con lo que Dios nos está mostrando. Entonces vamos a reprender y vamos a decir, tomar autoridad en Jesús, reprenderlo y echarlo fuera. Dice aquí también, dice que nos deja ver las intenciones del corazón. Y Hechos 16, 16, 18 dice, conversión de la muchacha divina. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Ahora, esto quiere decir que, mire, lo que ella estaba diciendo no era nada malo. ¿Era verdad o no era verdad lo que ella decía? Era verdad, pero no era de Dios. Venía de otro lado. Entonces, digamos que si yo paso, ay, mi amor, usted predica, mi vida, usted es mi pastor favorito. Amor, qué lindo.
Él está feliz. Pero no, porque quizás yo lo puedo, ¿me entiende? Luego el pastor viene el siguiente domingo acá como, bueno, ustedes no saben todo lo que yo soy. Porque uno tiene que saber manejar esos ambientes y saber de qué lado vienen. Puede ser que el hermano Patricio predique muy lindo y que sea, pero el pastor más guapo del mundo. Pero si a alguien le pasa diciendo eso todo el tiempo, como que ¿me entiende? Ya no es de Dios, así sea una verdad. Y es un espíritu que está abusando ahí. Entonces ella le dice, te ordeno que salgas de ella. Así sean verdades. Hermano, así vean a alguien a decirle a usted una verdad sobre usted. Ay, qué lindo que es usted, hermano tan trabajador, hermano, qué servidor tan bueno. Hermano, sepa que hasta donde eso no le afecte a su alma, porque aunque sea una verdad, puede afectar su vida espiritual. Porque entonces usted ya se la va a creer, pero la última Coca-Cola del desierto. Ahora, cuando ellos reprendieron, no le reprendieron a la muchacha, o sea, no se fueron en contra de ella, sino en contra del espíritu que la manejaba. Amén. Y ahora sí, corriendísimo. El don de discernimiento de espíritu se puede activar. ¿Cuándo se activa? Cuando se ministra a una persona. Digamos que alguien viene y dice, y le quiero contar, me está pasando esto y me pasa esto y no entiendo por qué. Porque Dios le va a dar a la persona que está ministrando, le va a dar el discernimiento de espíritu para saber realmente qué es lo que le sucede a ella. O a la persona va a decir, bueno, ¿sabes qué te pasa? ¿Qué pasó en tu niñez? ¿Qué sucedió aquí? Porque no es porque él estudió psicología, sino es porque Dios le está dando un discernimiento de espíritus y le dice, en algún momento tú abriste una puerta y se empieza a manifestar eso. Y ahí se activa. También se activa cuando se practica una liberación. Hermanos, usted sabe, a veces, boom, los hermanos se caen y no sabemos ni qué pasó, ni qué le dio, ni nada. Ahí viene un discernimiento de espíritus que el Señor nos da para saber qué es lo que se está moviendo. Y dice, oh no, este tiene estos síntomas, esto sucede. Y el Señor le da luz. ¿Qué es lo que sucede? Dice, en el culto a Dios al momento de ministrar los dones. Usted ve que a veces uno viene y usted quizás le pasa y uno viene al frente y está ahí y de pronto usted solo habló con el Señor y viene una persona y le habla y le dice, el Señor me muestra tal cosa. Le está dando un discernimiento de qué cosa le está sucediendo a usted y puede darse también en el momento de ministrar los dones. Entonces, ahora, declarar un hecho futuro que afecta a la iglesia es palabra de sabiduría, porque es futuro, no ha pasado todavía. Acuérdese de eso, palabra de sabiduría declara un hecho futuro que afecta a la iglesia. Mientras que la palabra de conocimiento declara un hecho pasado o presente, no futuro, el conocimiento. Y el discernimiento de espíritus permite conocer qué espíritu se está manifestando. Y se acabó. Amén, menos mal porque ya son 5 para las 11. Así acabamos la clase. Espero que usted se acuerde de estos. Por favor. Ya hasta me salí de ahí. Pero acuérdese que la palabra de sabiduría es un hecho futuro, la palabra de conocimiento, un hecho pasado presente. Y el discernimiento de espíritus para saber qué se mueve en medio de la iglesia. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Las hojas son las mismas de la clase anterior. Que si hay preguntas, dice.